Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos la compañía de un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge Acevedo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas e investigador histórico. Ha colaborado para diversos medios como lo pueden ser Correo de Lara, Reencontrarte, Venezuela Provincial, Venezuela de ayer y bueno. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy controvertido y polémico. Se trata nada más y nada menos que de María Antonia Bolívar, la hermana realista de Simón Bolívar, o como diría la historiadora Inés Quintero, la criolla principal. Así que sin más, bienvenido a tu casa, Venezuela Provincial, Efraín. Hola, hola Emilio, hola a los espectadores, como siempre, como en las oportunidades anteriores. Es un placer estar aquí departiendo con todos y hablando de temas interesantes de la historia venezolana, específicamente del periodo de que fuimos parte de España, que Venezuela estuvo unida a España y bueno, el periodo del proceso independentista, secesionista. Así es, Efraín. Bueno, hay que decir que la guerra de independencia o la guerra de secesión, como lo queramos llamar, pues dividió a la sociedad de la Capitanía General de Venezuela en aquel entonces, ¿no? Hubo quienes decidieron unirse a la causa emancipadora, pero también hubo quienes defendieron el orden monárquico, ¿no? Esta polarización comprometió por igual a hombres y mujeres de la capitanía. No obstante, los estudios sobre el tema han privilegiado fundamentalmente al bando insurgente o republicano, ¿no? Y hay que decir que hasta en la familia Bolívar ocurrieron estas divisiones. No solo la hermana mayor de Simón Bolívar, doña María Antonieta, era defensora de los reyes de España, ¿no? También vemos casos como el tío de Simón Bolívar, Feliciano Palacios, que fue alférez real del Cabildo de Caracas, o sea, llegó a ocupar un gran puesto dentro de lo que es la administración pública, ¿no? De la monarquía hispánica. Pero bueno, a pesar de esto, la relación entre Simón y María Antonia era cordial, ¿no? Ambos se mantuvieron estrecho contacto epistolar, aunque para ella no era más que el jefe de los facciosos y el pariente que se había estrellado en los errores más detestables, según cito sus palabras, ¿no? Así que, ¿qué nos puedes contar de este personaje de Frey? Bueno, lo primero que hay que decir es que María Antonia Bolívar Palacio nació el 1 de noviembre de 1777. Ella era, por lo tanto, ella era cinco años y 8 meses aproximadamente mayor que Bolívar. O sea, no llegaba a ser 6 años mayor que él, sino 5 años y 8 meses. Bueno, como todos sabemos, Bolívar, el padre y la madre de ellos murieron cuando ellos, por lo menos en el caso de Bolívar, él tenía 3 años cuando fallece el padre, tenía unos 9 cuando muere la madre. Y bueno, y precisamente a María Antonia, que era la mayor de todos los hermanos, la casaron poco después de la muerte de su madre. La casaron cuando le faltaba aproximadamente un mes para cumplir 15 años de edad. La casan con Pablo Clemente y Palacios, ¿no? Que era un pariente, hijo de una tía abuela, por lo tanto, primo de ella, ¿no? Entonces, claro, como se sabe, la relación entre ella y su hermano siempre fue muy, muy intensa, ¿no? Basta con recordar que cuando Simón Bolívar tenía aproximadamente 12 años de edad, él se escapa, ¿no? De la casa del tío, de este tío materno que tenía su custodia, se escapa por diferencia porque con el tío y se va a refugiar en la casa de la hermana, que por supuesto ya estaba casada, ya tenía unos años casada, y bueno, y entonces todo aquello provocó un escándalo porque el tío se apersonó en la casa de María Antonia después con el juez, con la policía a buscar al rebelde Simoncito, ¿no? O sea, un espectáculo muy edificante y muy propio de una familia aristocrática. Entonces, bueno,
Pero eso demuestra que Simón y ella siempre tuvieron una relación muy, muy íntima, ¿no? Que él tenía mucho afecto por su hermana y se supone que ella por él, ¿no? Ahora, entrando más o menos en materia con lo que nos corresponde, hay que decir que en muchas fuentes se menciona, se cita, que cuando comienza el proceso, todo esto del proceso independentista en 1810, se dice que María Antonia se sintió en cierto modo desconcertada, ¿no? Sorprendida por la actitud que habían tomado la mayoría la mayoría de los mantuanos de esta élite a la que ella pertenecía, esa actitud favorable a la independencia, y sobre todo porque en la conspiración de Gual y España, que tuvo lugar en 1797, o sea, 13 años antes de 1810, en esta conspiración independentista o secesionista de Gual y España, y también en la expedición de Miranda de 1806, obviamente la mayoría la inmensa mayoría, por no decir casi todos los mantuanos, tomaron una actitud en contra de esas intentonas, ¿no? Y a favor en ese momento del orden monárquico, ¿no? A favor de la corona, ¿no? Y por supuesto en esas ocasiones María Antonia fue una de las más entusiastas que hizo alarde de su fidelidad, ¿no? De su lealtad a la corona y de su rechazo enérgico a esas intentonas de Gual y España y de la expedición de Francisco de Miranda en 1806. Claro, pero en esa oportunidad ella estaba acompañada por la inmensa mayoría de los mantuanos, por no decir todos, y por eso es que a ella le produce desconcierto ya cuando en 1810 estas personas que pasan de ser, de haber combatido aquellas intentonas, pasan a ser entonces independentistas. Pero aquí habría que aclarar, y también, tal vez fue lo que ella no supo percibir en su momento, que es que en el proceso venezolano se podía hablar casi de que habían dos independentismos, ¿no? Había el independentismo que era auténticamente radical, revolucionario, ¿no? Que realmente está inspirado y pretendía seguir los ideales, sobre todo de la Revolución Francesa, que fue el caso del movimiento de Gual y España, ¿no? Que este movimiento que fue un grupo de personas más bien de acción humilde que se habían, por decirlo así, contaminado de las ideas revolucionarias francesas y entonces, y al contacto con unos prisioneros peninsulares, unos presos políticos que habían sido enviados a cárceles en Puerto Cabello, en Venezuela y todo esto. Sí, Campomanes entre ellos. Exactamente. Entonces, claro, este movimiento de Igual y España sí tuvo una fuerte influencia, una impronta ideológica de la Revolución Francesa, ¿no? Y en sus programas pretendían que si la igualdad de todas las clases, igualar a los pardos, negros, indios con los mantuanos y eso. Entonces, y bueno, entonces ese independentismo de sustrato revolucionario, y está luego el independentismo mantuano, que sería el que al final realmente llevaría a cabo el proceso y la guerra, que el independentismo mantuano, aunque se disfrazaba también, pretendía disfrazarse utilizando como coartada que si todo lo de la Revolución Francesa, en menor medida de la Revolución Americana, o bueno, también, pero en el fondo, por supuesto, el independentismo mantuano más bien era reaccionario, era clasista y lo que buscaba era defender sus intereses. Cabe decir que ese independentismo, el otro, el de impronta revolucionaria, prácticamente quedó finiquitado, destruido cuando fue aplastado el movimiento de Gual y España. O sea, en sí fueron un grupúsculo en realidad. No, Entonces, y que sí, no fue apoyado por la mayoría. Desde el primer momento, los mantuanos e inclusive mucha gente de clase humilde no apoyó este movimiento. exacto, ¿no? Y los mantuanos, claro, eso es lógico, es normal que los mantuanos se hubieran opuesto al movimiento de Gual y España por eso mismo, porque tenían un programa revolucionario inspirado quizás por la versión más radical, la tendencia más radical de la Revolución Francesa, quizás hasta de inspiración jacobina,
Entonces, y eso iba contra los intereses y los privilegios de los mantuanos, entonces es normal que se opusieran. Y en el caso de la intentona de Miranda también es normal porque recordemos que ellos, para empezar, no tenían un profundo desprecio hacia la figura de Miranda porque por ser hijo de quien era y que lo consideraban, así como a su padre lo habían considerado en su momento, lo consideraban blancos de orilla, los despreciaban que si por su sangre supuestamente guanche, judía. Entonces, y aparte de eso, como para colmo de males, sobre todo Miranda había sido general revolucionario francés, o sea, había estado en las filas de la Revolución Francesa y entonces, y decía en sus escritos eso, decía estar por los ideales revolucionarios y entonces, claro, es normal que los mantuanos en aquellas dos oportunidades se opusieran a estas intentonas que a ellos no les convenía, a sus intereses, pero claro, ya la cosa cambia cuando a partir de 1810 son ellos los que toman el timón y son los que impulsan en un proceso para crear una república hecha a su medida. Entonces, hay que decir que entonces a partir de que comienza ya este proceso, María Antonia se encuentra profundamente sorprendida, desconcertada y muy disgustada con el curso de los acontecimientos porque ella no entendía cómo la mayoría de los mantuanos de esa clase de la que ella estaba orgullosa de pertenecer apoyaban la secesión, la independencia y sobre todo sus propios hermanos, o sea, no solamente Simón, sino también el Juan Vicente que murió en el naufragio cuando cumplía una misión diplomática para el gobierno secesionista hacia Estados Unidos. E incluso se dice que también su otra hermana también parece que sentía simpatías por el movimiento independentista. Sin embargo, en el caso de María Antonia es todo lo contrario, ¿no? Ella no tiene ningún reparo en mostrar su filiación más bien monárquica, realista. Y tanto es así que luego de la caída de la Primera República, ya cuando sobreviene la Segunda República, que precisamente ya pasa el hermano de ella, Simón, pasa a convertirse en el líder de la causa independentista, cuando con la campaña admirable llega a Caracas y funda la Segunda República, y sabemos que él comienza todo esto de la guerra a muerte, este verdadero genocidio en contra de los ciudadanos de Sí, origen. bueno, de hecho, ella escondió a peninsulares y canarios en tiempos de la guerra a muerte. Exacto, eso es a lo que Y, iba, ¿no? y le escribió también al rey de España para desmarcarse de Simón Bolívar. Sí, pero que claro, que en esa oportunidad, durante la guerra a muerte, ella esconde a un grupo de realistas, a un grupo en una de sus residencias, en su propia casa o hacienda, esconde a un grupo más o menos nutrido de realistas que ella los esconde y los ampara precisamente para que el régimen de su hermano no los asesine. Sin embargo, a esto hay que decir una cosa, ¿no? Todo hay que matizarlo, ¿no? Hay que ponerlo en su justa medida. No podemos decir tampoco que ella corrió un gran riesgo, porque siendo hermana de Simón Bolívar y con la relación tan fuerte que había entre ellos dos, era evidente que Bolívar no hubiera tomado represalias contra su hermana, aún sabiendo que probablemente lo sabía, era consciente de que ella estaba refugiando a realistas, no iba a matar a su propia hermana. O sea, poniéndolo en un ejemplo, es como digamos que una hermana muy querida de Hitler hubiera escondido a un grupo de judíos o en la actualidad una hermana de Maduro escondía a un grupo de opositores. Claro, ¿quién se va a atrever con ella si es la hermana del dictador, la hermana del jefe? Entonces, no digamos tampoco que es que ella arriesgó la vida por salvarlos o que arriesgó el pellejo, porque evidentemente Bolívar no iba a matarla ni a tomar represalias contra ella por esconder a este grupo de realistas. Pero sí que demuestra que, aunque no corría exactamente peligro, pero sí demuestra sus sentimientos, ¿no? Demuestra lo que ella sentía, lo que ella pensaba en aquel momento, y que a pesar de ser su hermano, el máximo líder del proceso independentista y el jefe de Estado y de gobierno
del régimen como, con poderes absolutos, como dictador de la Segunda República, a pesar de que él era el dueño del país, estaba mandando, ella estaba demostrando su apoyo a la causa realista, al menos protegiendo a algunos partidarios de esa causa. Ahora bien, cuando cae la Segunda República, de hecho, aquí hay otro episodio donde se demuestra que ella no se quería ir de Caracas, Sí, a pesar de que Caracas iba a caer en manos realistas, ¿eh? sí, claro, cuando estaba Boves entrando con las tropas a la ciudad de Caracas, bueno, Bolívar ordena la evacuación de la ciudad, sabemos el tan llamado emigración de Oriente, que es manipulada por la historiografía oficial, ¿no? Pero bueno, María Antonia se negaba a irse de la ciudad, pero su hermano casi que la obliga, ¿no? Que él tenía miedo de que al caer Caracas en manos de los realistas, sobre todo las tropas de Boves, no tendrían clemencia con ella por llevar su apellido, ¿no? Exacto, se dice que él tuvo que luchar muy duro para convencerla de que se marchara. Incluso hay alguna fuente que dice que lo ponen en un plan dramático que dice, no sé qué tan cierto sea eso, que dicen que hasta él mandó unos soldados que la sacaran prácticamente a rastras de la casa porque no se quería marchar, ¿no? Pero sea como sea, el caso es que él prácticamente la obliga a partir al exilio, ¿no? Sí, Y ella esto, se exilia en Curazao con sus hijos y con claro. su hermanastra Juana. Sí, Inclusive, pero sí, dime. no, termina tú la idea y después yo digo una cosa. Sí, bueno, inclusive desde Curazao le vuelve a escribir al rey de España, Fernando VII, en 1816, donde le pidió que no le penalizara por llevar el apellido Bolívar, ya que ella seguía siendo fiel a la monarquía hispánica. No, sí, exactamente, ¿no? Pero que yo lo que quería agregar respecto y es una buena oportunidad para aclarar Ujú. mejor lo que es el pensamiento de María Antonia, por lo que yo he visto, lo que yo he estudiado, porque esta señora, vamos a estar claros, ella en lo que respecta a su pensamiento, ella era exactamente igual al resto de los mantuanos. O sea, ella era profundamente clasista y profundamente racista, ¿no? O sea, ella iba con el clasismo por delante. Entonces, yo he llegado a la conclusión que si tú comparas a ella con los independentistas mantuanos, en el fondo los sentimientos que ellos tenían respecto y la visión que tenían de la sociedad, de lo que debía ser la sociedad venezolana y respecto a las otras clases, realmente no diferían mucho, o sea, no había gran diferencia. Ya lo que pasa, y aquí es donde yo creo que es que viene el matiz, ¿no? Viene la diferencia, es que ella sentía un profundo desprecio como el resto de los mantuanos, por los pardos, es decir, por los mestizos, por los negros, por los indios, incluso por los blancos de Oilla, y ella más que nadie quería mantener, como vamos a ver más adelante, quería mantener los privilegios y aumentar los privilegios de su clase mantuana. Lo que ocurre, y en eso no era diferente a los mantuanos independentistas, que bien sabemos que también eran profundamente clasistas y todo esto. Lo que pasa es que ella pensaba que la mejor manera de garantizar los privilegios de los mantuanos y mantener esa desigualdad o incluso aumentarla, era manteniéndose dentro de la monarquía hispánica, ¿no? O sea, ella creía que la mejor garantía para el orden favorable a los mantuanos era mantenerse leales a la corona. En cambio, por decirlo así, sus colegas mantuanos independentistas pensaban lo contrario, que la mejor manera de alcanzar ese objetivo era independizándose y formando una república aristocrática, una república oligárquica. Pero en el fondo, entonces, claro, había la gran diferencia, que ella era leal a la corona, los otros eran independentistas, pero no es que no vamos a pensar para nada que es que ella era muy amante de las otras clases y de la igualdad, para nada, ¿no? Ella era tanto más clasista que los independentistas mantuanos. Y ahí es donde yo me planteo qué hubiera ocurrido si ella se hubiera quedado en Caracas, porque ella, eh, ante una figura como la de Boves, que sabemos que Boves era peninsular, asturiano, pero Ujú. era despreciado por los mantuanos porque lo consideraban prácticamente un blanco de orilla, ¿no?
y estaba al frente de un ejército, una legión de pardos, de negros, de indios que habían ido masacrando a los mantuanos, ¿no? Como respuesta a la guerra a muerte. Yo creo que María Antonia no creo que hubiesen llegado a sentir mucha simpatía por la figura de Boves, aunque ambos hubieran sido realistas. Y por otra parte, Boves, con el odio tan grande que sentía a Bolívar, yo creo que si María Antonia se hubiera quedado en Caracas, la cosa no hubiera acabado bien para ella. Yo creo que posiblemente hubiera sido inevitable el choque, sobre todo con la soberbia que se gastaba esta señora y el desprecio que le hubiera provocado la figura de Boves a nivel personal. Yo creo que la cosa no hubiera acabado bien para ella. Claro, es solo una especulación. No, bueno, tenemos el ejemplo de lo que pasó con el conde de la Granja, ¿no? Que era un mantuano y ferviente realista, inclusive va a recibir a las tropas de José Tomás Boves con la condecoración de Carlos III en el pecho, y la vanguardia de Boves, ojo que no Boves no ordenó nada, sino la misma vanguardia, los que van en el frente, ¿no? Introduciéndose a la ciudad, pues pensando que es un mantuano independentista, pues lo asesinan y le roban las condecoraciones y todo lo que lleva encima. A lo mejor a María Antonia le hubiera pasado algo mismo, ¿no? Tratando de recibir estas tropas, pues es confundida por estos mantuanos, ¿no? Aunque hay que decir que pocos hechos violentos ocurrieron durante la entrada de Boves a Caracas de 1814. Inclusive se dieron misas y el arzobispo Colly Prat los recibe y van recorriendo las calles de Caracas. Muy distinto a lo que nos cuenta la historiografía oficial, ¿no? Claro, ahora retomando el hilo de lo que tú habías dicho, sí, ciertamente ella se marcha al exilio a la isla de Curazao con toda su familia, todos sus hijos, que bueno, para aquellos que no son venezolanos o no son muy conocedores de la historia del entorno regional, la isla de Curazao en aquel tiempo era una colonia holandesa, ¿no? Aunque como hemos dicho en un podcast anterior, durante aquellos años hubo un periodo de unos años que estuvo ocupada militarmente por los británicos por la situación de que Holanda estaba invadida por Napoleón, ¿no? Bueno, pero el caso es que ella se marcha ya a Curazao con toda su familia y como tú bien dices, ella se dedica desde allá a escribirle varias veces a la Real Audiencia de Caracas, que era el máximo tribunal de la Capitanía General de Venezuela bajo el régimen monárquico español o hispano, se dedica a escribirle varias veces a la Real Audiencia pidiendo que le levantaran el embargo, o sea, pidiendo el desembargo de los bienes de ella que habían sido embargados, ¿no? Por esta situación de que le cantaron los bienes, el gobierno realista que estaba ocupando, bueno, que restauraron la Capitanía General de Venezuela. Exactamente. Entonces ella pide el desembargo, perdón, de sus bienes que habían sido embargados por esta situación de que ella era hermana del máximo líder de la insurrección en ese momento, y de hecho textualmente hay en una de esas muchas cartas o escritos elevados a la consideración de la Real Audiencia, ella dice frases como: es menester deducir que el único delito en que podrán apoyarse los decretos negativos a mi admisión sea el de llevar el apellido de Bolívar. Pero cuán monstruoso sería a la faz del mundo que castigando a un padre o un hermano por haberse abanderizado en el partido de la revolución, se extendiese el castigo a un hijo o a otro hermano que hubiesen sostenido con firmeza posible la causa del rey. O sea, ella, claro, básicamente lo que alega es que es injusto que ella la castigue solamente por ser hermana de Simón Bolívar, cuando incluso ella era más realista que cualquiera, ¿no? O sea, que ella era más partidaria del rey que cualquiera, pero se le estaba castigando solo por llevar el apellido Bolívar y ser hermana del insurrecto Simón Bolívar. Hay que decir que durante bastante tiempo estos escritos al parecer fueron ignorados, ¿no? O sea, fueron ignorados por la Real Audiencia, que se tomó mucho tiempo sin dictar el desembargo de los bienes. Sin embargo, en 1817 ya ella se traslada
a La Habana, ¿no? Sí, a Cuba. A Cuba que por supuesto era también un dominio español en la época, ya la Capitanía General de Cuba y todo esto. Y entonces allá que seguía insistiendo y consigue, ya para esa época, ya consigue que la Real Audiencia de Caracas decrete el desembargo de los bienes, ¿no? Y para mí, inclusive, que esto, claro, es una de las cosas más resaltantes cuando se habla de esta faceta de la María Antonia realista, es que para 1819 ella consigue que Fernando VII, el rey, le otorgue una pensión de 1.000 pesos, ¿no? O sea, Sí. bastante llamativo que el rey de España le conceda a la hermana del máximo líder, del máximo cabecilla de la insurrección independentista, al menos en la parte norte de la Sudamérica hispana, le conceda una pensión. Bueno, Sí, también uno bueno, puede pensar. así de malvado era Fernando VII, ¿no? Que le daba 1.000 pesos para que viviera dignamente mientras estuvo en el exilio, forzada por su propio hermano, hay que decirlo así. Exacto. Bueno, y también uno puede pensar que también, claro, eso que tú apuntas es una parte y también puede ser también, todo hay que decirlo, que también puede ser una intención propagandística por parte de la corona también de demostrar, porque eso obviamente es una vergüenza para Bolívar y se podía utilizar en su contra, el hecho de que su familia estuviera dividida y que hasta su propia hermana recibía una pensión del rey, ¿no? Y también hay que decir que la señora, como no era muy conforme, siguió rogando al rey Sí. y a base de ruegos consiguió que le duplicaran la pensión Sí, a 2.000 pesos. 2.000 Y ojo, fue la petición concedida por el monarca, ¿eh? por el monarca, exacto. Que, por cierto, hay un escrito muy interesante de ella en la segunda carta que nos estamos refiriendo al rey Fernando VII, que es del 14 de febrero de 1819, y hay una cita que a mí me encanta, la voy a decir. Estas son las palabras de María Antonia Bolívar. Dice: nada más contrario, señor, a su modo de ver, que lo que establecieron aquellos fanáticos secuaces de la libertad imaginaria que proclamaron. Nada más distante de sus ideas que las que con tanto afán trataron de fomentar y que solo ha conducido a la absoluta ruina de aquellas fértiles y hermosas provincias. María Antonia Bolívar diciendo el estrago que estaban haciendo los republicanos en Venezuela. Claro, pero es que ella en todo momento, ella dio muestras de lo que ella sentía, ¿no? De lo que ella pensaba, y para ella la independencia no fue otra cosa que una catástrofe, porque significó, bueno, y de hecho lo fue, ¿no? Pero sobre todo para su pequeño mundo, para el mundo de la aristocracia mantuana en el que ella vivía, en el que estaba inmersa, a ella prácticamente se le vino el mundo abajo, ¿no? Y entonces, y ella extrañaba ese mundo en que vivía Venezuela antes de que comenzara toda la vorágine independentista, y para ella nunca, ella en el fondo nunca dejó de creer que todo aquello había sido una desgracia. Ahora bien, hay que decir que ya en 1821 fallece su esposo, ¿no? Y poco después, entonces ella vuelve del exilio a Venezuela, ¿no? Que Ahora que nombraste al esposo, ella también tiene como que una historia Bueno, obscura, ¿no? sí. Ahí yo iba a mencionar, lo que pasa es que no sabía en qué momento meter esa parte, lo iba a meter quizá más adelante, pero si no, es que hay que decir que ella, bueno, a todas estas, como hemos mencionado antes, a ella la casan con un pariente, ¿no? Con el hijo de una tía abuela, o sea, un primo, eso y tal. Pero este señor siempre fue enfermizo y además padecía de problemas mentales, ¿no? Eh, bueno, de hecho, y me disculpa que mencione el bodrio pero por lo poco que yo he visto en la serie esta de Netflix Bolívar, lo ponen prácticamente como que fue a tartamudo, medio subnormal, o no sé, pero el caso es que sí es cierto que él tenía problemas mentales y terminó de hecho demente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Ella fue una mujer muy promiscua, una mujer que se entregó a la promiscuidad,
Y ojo, antes de que salten, como dicen los ofendiditos, no estamos diciendo que sea bueno ni malo, sino solamente estamos diciendo los hechos reales, ¿no? Que ella fue muy promiscua y entonces en el transcurso de esa... Si no nos quieren creer, eso está publicado en la biografía de la profesora Inés Quintero, la historiadora venezolana, en La criolla principal. Lo pueden averiguar ahí. Claro, es que de hecho, y como producto de esa promiscuidad, de esas constantes infidelidades que ella cometió estando casada con varios hombres, ella tuvo al menos dos hijas naturales, tuvo al menos dos hijas bastardas, como se decía entonces, o naturales. Una de ellas, incluso cuando ella ya falleció, una de ellas se atrevió a reclamar su parte de la herencia como hija natural, como hija ilegítima, que era una señora que se llamaba Trinidad Soto, y entonces esta la tuvo con un señor llamado Felipe Martínez y Aragón, ¿no? Que era aparentemente un peninsular que era oidor de la Real Audiencia de Caracas, ¿no? Entonces que fue amante de ella y con ella tuvo esta hija natural que se llamó Trinidad Soto, ¿no? Y también tuvo otra hija natural llamada Josefa Cabrera, ¿no? Que supuestamente se dice que pudo ser hija de Lino de Clemente y Palacios, que era su cuñado. Entonces todo quedaba en familia, ¿no? Entonces, y dicen que aparte de estas dos hijas naturales, es posible que haya tenido más hijos naturales, pero solamente hay que se sepa con certeza, hay constancia de estas dos, ¿no? Que es particular el hecho de que, como menciona una de las fuentes, fíjate tú, en la época monárquica, en la época hispánica de la monarquía en Venezuela, había una opción para estos casos donde los padres que tenían hijos naturales, o las madres en este caso, incluso podían legitimar a sus hijas mediante cédulas o hijos bastardos, gracias a las cédulas de gracias al sacar, ¿no? Que fíjate tú, y eso te da una idea de lo avanzado que era para la época la legislación hispana, o la buena intención que tenía la legislación hispánica, permitía legitimar manteniendo en secreto la identidad de la madre, ¿no? O sea, dando una opción para que la madre no tuviera que exponerse al escarnio público, pero al mismo tiempo pudiera legitimar a sus hijas. Sin embargo, a pesar de que existía esta opción, y esto nos habla mucho de cómo ella no quiso apelar a esta opción, no quiso legitimar a sus hijas naturales, ¿no? O sea, prefirió dejarlas así. Bueno, y entonces el caso es que, bueno, ella ya, como vamos a retomar, ya creo que ya al final del podcast, de la exposición, entonces sí que tenía esta bien merecida fama de mucha promiscuidad, y de hecho se cita a un señor, un antioqueño llamado Fernando González, que se dice que excediéndose en el teatro de ella, dijo que pelaba más plátanos que un capitán de buque margarité. Bueno, no son nuestras palabras, estamos citando. Sí, estamos citando. No hace que salgan los ofendidos por ahí. Exactamente. Bueno, entonces, retomando el hilo donde, bueno, entonces en 1821 fallece su esposo. Ya para este momento, como bien sabemos, ya cuando fallece el esposo y ella regresa a Venezuela, ya había ocurrido la batalla de Carabobo, ¿no? Sí, ya toman prácticamente el control las fuerzas republicanas, ¿no? Del territorio venezolano. Exactamente, o sea, ya para ese momento solo quedaban unas pocas plazas en manos realistas, y por lo menos Caracas ya había caído definitivamente, ya estaba bajo un firme control republicano independentista, ¿no? Y Venezuela ya formaba parte de la que llamamos ahora la Gran Colombia. Entonces ya regresa. Y entonces sí, ella regresa fue en 1822, un año después de 1821. Exacto, entonces ella... que por cierto, regresa porque Simón Bolívar la invita, ¿no? A que regrese y ocupe todas sus propiedades. Exacto. Ahora, bueno, a eso íbamos. Entonces ella, a partir de ese momento, ella asume
por el papel prácticamente de cabeza de la familia Bolívar en lo que se refiere a la parte económica, ¿no? A la administración de los patrimonios de la familia Bolívar, porque incluso Bolívar, Simón, delega en ella la administración de la parte que le toca a él, ¿no? Del patrimonio personal de él, porque él originalmente le había dado un poder a un sobrino de él que era hijo de ella, ¿no? Pero ella misma le pide que le quite el poder porque el muchacho era muy despilfarrador y no era buen administrador, entonces se lo da a ella. Entonces ella asume no solo la administración de su propio patrimonio, sino el de su hermano, de su hermano Simón, el de su hermano difunto, creo que también. O sea, ella asume se convierte en la líder, la administradora de los bienes de la familia Bolívar. Exacto, en global de toda la familia Bolívar. Y entonces, y sobre todo entre 1822 y de 1822 a 1827, ella se dedica con ahínco a administrar el patrimonio familiar y se dice que con muy buenos resultados, porque consigue recuperar casas y haciendas y volver a más o menos hacer florecer la fortuna familiar después de la catástrofe que había sido la Guerra de Independencia. Pero también, bueno, también hay que decir que en ese rol ella se mostró bastante mezquina con sus parientes, sobre todo con su hermana viuda, con su cuñada viuda, o sea, la madre de los hijos de su hermano difunto, de Juan Vicente, que por cierto hay que decir que esta señora no se llegó a casar con Juan Vicente, sino que eran pareja de lo que ahora se llama pareja de hecho, o sea, era concubina. Y aquí hay otro rastro de cómo era la personalidad de María Antonia, que se dice que ella despreciaba mucho a su cuñada porque no se había casado con su hermano y despreciaba bastante a sus sobrinos, a los hijos de su difunto hermano por ser hijos bastardos, que hay que tener un morro que te lo pisas, que tú desprecias a tus sobrinos por ser bastardos cuando ella tenía al menos dos bastardas. Tenía al menos dos hijas bastardas producto de adulterio. Pero bueno, es así. Entonces ya cuando sus parientes, ella entendía que sus parientes se anteponían a los intereses económicos de la familia o la obstaculizaban en lo que ella pretendía hacer en la gestión del patrimonio familiar, no dudaba en despreciarlos, humillarlos y tratarlos de bribones y todo esto. Pero bueno, pero el caso es que ella tiene una buena administración del patrimonio familiar en esta época. Y también hay que decir que respecto al tema este del realismo, de ella como realista, hay que decir que consultando en diversas fuentes y contestar, ya claro, para esta etapa ella ya como que deja de lado el tema de ser realista. O sea, en el fondo, claro, seguía teniendo sus sentimientos, sus filiaciones, pero ella ahora por una cuestión meramente pragmática, porque claro, Bolívar, su hermano, es ahora el presidente de Colombia, o sea, de la Gran Colombia, la que englobaba a Venezuela, la actual Colombia, Ecuador y Panamá. Entonces, en calidad de presidente de la Gran Colombia, él era el amo y señor de la antigua Venezuela, ¿no? Él prácticamente era el dueño del país en ese momento y gobernaba a su antojo, era prácticamente como un dictador. Entonces, claro, a ella el hecho, el beneficio, que le traía beneficios a sus negocios y al patrimonio familiar de ser la hermana prácticamente del dictador o del dueño absoluto del país, eso le reportaba beneficio. Entonces, siendo muy práctica, muy pragmática, ella optó entonces ahí sí por apoyar el poder político de su hermano, ¿no? En esta etapa ya de la gran... Sí, pero hay que decir que también se retira la vida hogareña, ya no es tan activa en esto de la política, ¿no? No, sino que simplemente hace alarde, por supuesto, de una lealtad incondicional a su hermano, ¿no? Y cuando algún le toca manifestarse políticamente, lo hace en apoyo de su hermano y sobre todo de su proyecto, como se dice, cesaísta, ¿no? Porque ella, eso sí, que ella pensaba, se puede decir que en cierto modo ella recicló sus sentimientos monárquicos, porque ahora ella ahora apoyaba
a Bolívar en su intención de crear una presidencia vitalicia, ¿no? Y de ser un mandamaje vitalicio y autoritario y todo esto, porque ella prefería eso a una república liberal, ¿no? Que era lo que sí ella le provocaba totalmente urticaria, le provocaba rechazo. Y lo que sí hay que decir es que en las cartas que ella escribía en la época con Bolívar, ella, bueno, ella sí le daba, en la correspondencia familiar, le daba consejos de tipo político a Bolívar, ¿no? De consejos de hermana a hermano sobre la forma de conducirse, y sobre todo se quejaba bastante del orden de la sociedad que había surgido de todo aquel caos del proceso independentista, porque ciertamente volvemos a lo que había dicho antes, que ella era una persona muy, como buena mantuana de la época, era muy clasista, y entonces ella sentía que la guerra de independencia, con toda la catástrofe que había significado para su élite, para la élite mantuana y lo que vino posteriormente, ella sentía como que el viejo orden se estaba diluyendo, ¿no? Y ella sentía, por ejemplo, que ya no se respetaba lo suficiente a la nobleza, o sea, a la aristocracia, a ellos, que Sí, bueno, sentía... lo que sintió fue cómo sustituyeron esa Es, aristocracia por nobleza por es, una nueva, que eran los héroes de la independencia. Los páez que exacto, venían del campo, que eran de baja clase, pues ahora tenían el poder de Venezuela prácticamente. exactamente, y eso era lo que le disgustaba, ¿no? Eso era lo que le disgustaba de esa nueva Venezuela, de ese nuevo mundo, donde el Es algo caudillo... parecido como entre la Cuarta República y la Quinta, ¿no? Que muchos políticos de la Cuarta se quejaban por estos nuevos ricos boliburgueses, ¿no? Más o menos. Bueno, pero esa es la situación, ¿no? Que entonces ella se quejaba de que, claro, estaba colapsando el orden social que había antes de la independencia, y entonces ella sentía, claro, está horrorizada, como tú dices, de ver por lo menos a antiguos patas en el suelo como Páez y toda esta gente que se habían encumbrado ahora que eran más poderosos que los propios mantuanos, y sentía que ya ellos no eran los dueños absolutos como habían sido en el pasado, y que se estaba diluyendo las barreras de clases o de No todo se esto. estaban diluyendo las barreras de clase porque todavía Sí, bueno, existía la esclavitud. La esclavitud no, 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 bueno, pero sí, no, lo que quiero decir, o sea, claro, por supuesto, no, sino que quiero decir las barreras que había entre la antigua aristocracia sí. con el resto de la sociedad, o sea, que ya era posible que algún pardo, algún blanco de orilla subieran, o sea, y que ellos ya no tenían ese, pero claro, era obvio que no lo tenían, porque gran parte de los mantuanos, para empezar, se habían ido al otro barrio, o sea, se habían muerto, No, y sus inclusive familias estaban arruinadas y todo. sí, inclusive muchos pardos que fueron héroes de la independencia, después de la independencia ganada, no tuvieron los mismos privilegios que los blancos como Páez, por ejemplo, ¿no? Que venían de clase humilde, pero eran rechazados por su color. O sea, Exacto. eso se mantuvo después de la independencia, inclusive hasta finales del siglo XIX lo vemos en el gobierno de Guzmán Blanco, todavía este rechazo, ¿no? A la gente de color, inclusive la esclavitud siguió vigente hasta el gobierno de los monagas, 1858, si no me equivoco. Sí, bueno, lo que podemos, hay un ejemplo, un caso perfecto que ejemplifica qué es lo que realmente a ella le molestaba, le disgustaba, eso queda ejemplificado porque, claro, después muere Bolívar, muere Simón en Uh -huh. 1830, se Que ella disuelve. se queda con una parte de los bienes de Bolívar que está en su testamento escrito. Claro, porque no tenía hijos reconocidos, no tenía Uh -huh. hijos. Entonces, muere él en 1830, se disuelve la Gran Colombia, Venezuela se convierte de nuevo en el Estado de Venezuela, en la Uh -huh. República Venezolana Independiente. Y claro, que a los pocos años después ocurre esta situación, este escándalo, que es lo que ejemplifica que fue el escándalo cuando ella tomó como amante precisamente a un tipo de origen humilde, un pardo llamado José Ignacio Padrón,
queda un muchacho, un tipo de 22 años y ella es una señora ya cercana a los 60. Y entonces, claro, él la toma, ella lo toma como amante y él lo que hace es chulearla, ¿no? Para sacarle dinero, básicamente dicho mal y pronto. La chulea y entonces después rompe con ella cuando ya ha obtenido lo que quería y entonces ella despechada finge un robo y lo acusa acusa a este señor de robo, a este muchacho, y lo hace encarcelar, ¿no? Pero lo acusa de que le robó 10.000 pesos en su casa y no sé qué. Y entonces esto va a juicio, un juicio muy escandaloso, polémico. Todo esto ocurre en 1836, ¿no? Ya habían pasado casi 6 años de la muerte de Bolívar, porque fue en septiembre de 1836, si no me equivoco, ¿no? Entonces ya había pasado el primer gobierno de Páez y la gestión de Vargas, y creo que estaba en ese momento el primer gobierno de Subleco, estaba cerca de... Bueno, el caso es que entonces van a juicio y entonces en este juicio el abogado defensor fue muy hábil al demostrar, al desenmascarar que todo esto fue una artimaña de ella, ¿no? Que fue una trampa porque quería vengarse del muchacho por haber roto con ella. Y entonces en el juicio absuelven al muchacho, ¿no? Y entonces hay una célebre anécdota. Entonces al final del juicio, ya cuando se ha declarado absuelto al que ella había acusado, y entonces está con el juez del tribunal de la justicia venezolana, en este caso, claro, representando la justicia, impartiendo justicia en nombre de la República Venezolana. Entonces, el juez le pide a ella que retire unas monedas que ella había aportado como prueba, evidencia en el juicio y tal, y no sé qué. Le pide que las retire de la mesa del escritorio, delante de toda la gente que estaba ahí, pues habían sido testigos del proceso judicial y tal. Y entonces ella con mucha grosería agarró, con el talante que se gastaban los bolívares, del que ya hemos hablado en otras oportunidades, agarró y las lanzó al piso, ¿no? Con grosería y tal. Y el juez, claro, el juez la amonestó por desacato y la obligó a que se tuviera que agachar a recoger las monedas del suelo, ¿no? Lo cual para ella fue una humillación pública terrible, agregada a la humillación de todo el escándalo del juicio en el que había salido a relucir que ella era amante del muchacho y todo esto. Y entonces, claro, eso es eso ejemplifica lo que a ella le reventaba de aquella nueva situación en la cual ya los Bolívar no eran los amos y señores absolutos que mandaban y deshacían a su antojo, y ella, ya muerto su hermano, ya disuelta la Gran Colombia, acabada la época de la corona y todo esto, ellos ya no tenían el mismo poder que tenían antes, ¿no? Y ya no les jalaban mecate ni les hacían la pelota, como dicen aquí en España antes, y ya ella no podía conducirse como se condujo su hermano o como se había conducido su nefasto padre en el pasado, cuando aquel escándalo del que hablamos de San Mateo y todo esto. Entonces estos últimos años de la vida de María Antonia, claro, serían unos años para ella muy amargos de resentimiento, porque aquel orden que ella atesoraba tanto, el orden monárquico, había reventado, había volado en pedazos, y después, cuando más o menos se había medio acostumbrado a un orden satisfactorio para ella, en el que su hermano era el amo y señor del absoluto del país, del cotarro, entonces su hermano también terminó perdiendo el poder y falleciendo, y entonces ella quedó reducida, bueno, viviendo muy bien, por supuesto, hasta el final de su vida, viviendo con dinero, con lujo, pero viviendo en una sociedad y un país que no le gustaba, que era el de la Venezuela independiente y republicana. Sí, y también solicitó al gobierno venezolano la repatriación de los restos de su hermano, los cuales vinieron a Venezuela 2 meses después de su muerte, un 7 de octubre de 1842, ¿no? Claro, y entonces, bueno, o sea, no, por eso no tuvo la satisfacción de ver ni siquiera la ceremonia en la que se llegaron los restos de su hermano a Caracas, que al menos hubiese sido un consuelo para ella de sentirse de nuevo grande, de sentirse
protagonizar la ceremonia como hermana mayor del difunto Simón Bolívar, ¿no? Y bueno, y Sí, si claro, es que hubiera podido... a partir de ese momento de la repatriación de los restos de Bolívar, empieza el culto bolivariano. No Exacto. pudo vivir el culto bolivariano porque antes de 1842 a Bolívar se lo odiaba en Venezuela. Es más, se le prohibió la entrada a Venezuela. Páez se la prohibió. Sí, bueno, sí, el Congreso Constituyente que declaró la separación de Venezuela de la Gran Colombia, liderado, por supuesto, por Páez, ¿no? Por la facción de Páez. Sí, los Entonces, bueno, conservadores. exacto. Entonces, bueno, bueno, y hubiese estado todavía más disgustada si hubiera sabido lo que iba a ocurrir justo después de su muerte, que es que iba a aparecer esta hija natural reclamando su parte de la herencia, ¿no? Lo que para los mantuanos era lo peor, ¿no? Que es que ellos sabemos muy bien por los relatos de la época, por tantos casos de cosas que ocurrieron como las que ocurrió con el padre de Bolívar, con lo que ocurrió con las hermanas Izteguieta y todo esto. Nosotros sabemos que los mantuanos no era precisamente que tenían una moral muy, o sea, protagonizaban bastantes escándalos y bastantes cosas de puertas para adentro, como decía este señor que yo cité, que a ella misma le gustaba pelar más plátanos que el capitán de barco Margarita, pero a ellos lo que les reventaba es que ellos hacían las cosas de puertas para adentro, y lo que les reventaba es que se hiciera público, porque al hacerse público quedaban desacreditados, ¿no? Quedaba el escándalo público, era lo que ellos le temían, ¿no? El escarnio. Y entonces, y por eso fue que María Antonia en toda su vida, bueno, al menos en vida, pudo, mientras pecaba, entre comillas, pecaba en su vida privada, porque tenía una gran promiscuidad sexual con muchos hombres y hasta ya mayor, con un muchacho mucho menor que ella y todo eso, asaltando cunas, y tuvo hijas naturales y todo esto. Sin embargo, en público ella se exhibía como una matrona decente, honorable, guardián de la virtud, de la moral, y se atrevía a menospreciar a sus sobrinos porque eran hijos bastardos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que después de muerta hubiera aparecido esta hija natural a sacarle los colores, o sea, a revelar los pecados de su madre, eso, si hubiera podido verlo, eso hubiese sido la gota que hubiera rebasado el vaso para ella. Pero bueno, en conclusión nos queda que ella siempre con su hermano tuvo una relación siempre cercana, no hubo realmente entre ellos, nunca hubo una ruptura como tal a nivel emotivo, a nivel familiar, pero sí hubo esas diferencias políticas, al menos durante la etapa de la Guerra de Independencia, cuando todavía el destino de la causa secesionista no estaba sellado, y ella en ese momento sí que se mostró, al contrario de su querido y adorado hermano, ella siempre se mostró como una realista de corazón, aunque luego, claro, ya derrotada la causa realista y por razones de conveniencia para beneficiarse de su parentesco con su hermano, que era el dueño del país, y sacarle provecho económico, claro, tuvo que asumir otras posiciones, al menos de cara a la galería, pero siempre al menos durante la Guerra de Independencia, fue una connotada realista que incluso, como dijimos, acogió a realistas en su casa para salvarles la vida, y luego hasta recibió una pensión del mismísimo Fernando VII. Sí, una persona muy astuta, sin duda alguna, y que siempre veló por lo mejor de sí misma, aunque bueno, pasó en el exilio un poco de... Sí, la pasó dura. Sí, lo pasó duro, pero bueno, recibió esa pensión de parte del monarca Fernando VII que le ayudó bastante, que son 1.000 pesos y después doblada a 2.000 pesos, una cantidad bastante grande para la época. Así que bueno, hemos llegado al podcast del día de hoy, al final, y de verdad que encantado con tu exposición una vez más en Venezuela Provincial, Efraín. Las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público.
Bueno, como siempre es un placer estar aquí y departiendo hablando de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona y esperando siempre que los comentarios de la gente y esperando que realmente esto a la gente le resulte grato, le resulte entrañable e instructivo. Y como siempre animándolos a que no se queden aquí nada más, sino que, bueno, profundicen por su cuenta en diferentes fuentes y contrasten para que sepan apreciar mejor la información que les trae con mucho cariño de Venezuela Provincial, que es una gran iniciativa que siempre de difusión de la historia venezolana e hispana, entre todos nuestros estimados y queridos espectadores, seguidores, etcétera. Bueno, y esperando que sea uno más de muchísimos miles más mientras Dios nos dé aliento. Así es, bueno, amén, Efraín, a que así sea. También quiero recordarle a nuestros seguidores que si les gustó el vídeo, darle like y compartirlo, y también recordarles de suscribirse a nuestro canal de YouTube, también suscribirse en nuestra página de Facebook Venezuela Provincial y también en Instagram Venezuela Provincial. Así que bueno, Efraín, también recordarle a aquellas personas que quieran ser mecenas de nuestro proyecto, pues lo pueden hacer a través de nuestra página de Patreon Venezuela Provincial. Te mando un fuerte abrazo hasta la isla de Tenerife, Efraín, y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Adiós.